de octubre. Diputado Navarro, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, fuerza con la voz, gracias por venir. Estoy 10 años más. Afónico. Esperemos, ahora hay una elección de medio término. Antes una primaria, ¿no? Que va a dar un indicio. Una primaria que está vinculada a la elección de medio término, que es importante, porque me parece que estamos discutiendo qué modelo de nación va a continuar el pueblo argentino. ¿Qué proyecto político más que modelo? Discutimos mucho de encuestas, de imagen, y nos cuesta discutir de contenido. Y a nosotros nos parece, después de 10 años de crecimiento, de creación de puestos de trabajo, de inserción de Argentina en el mundo desde un lugar soberano, que está nuevamente en discusión si seguimos ese camino o caemos en la tentación de retroceder a lugares donde ya estuvimos y nos fue mal. Ahora, por ejemplo, Paolo Roca de Techín dijo hace unos meses, y lo repitió ahora el principal directivo de Renault, que Argentina no es competitiva porque el trabajador argentino gana mucho. No es un tema menor. Los candidatos de De Narváez, los candidatos de Massa, los candidatos del FAP, seguramente están de acuerdo que para que Argentina sea competitiva hay que escuchar a los grupos económicos y, como ya lo han hecho en otras oportunidades, pueden caer en la tentación de reducir salarios de trabajadores o de jubilaciones. Nosotros creemos que es al revés, que para que Argentina sea competitiva tiene que haber, además de más trabajo, más salario, ahora, más mercado interno. Tino, de los proyectos alternativos al gobierno que pueda haber, llámese el peronismo disidente, llámese De Narváez, llámese Mauricio Macri, llámese Sergio Massa, el Frente Renovador, ¿cree que todo eso significa volver al pasado si acceden al poder? Lo vemos en las declaraciones, lo vemos en las acciones. A veces caemos en la tentación, yo también, de calificar, debatir, polemizar sobre lo superficial. Uno, cuando discute política, debe discutir ideas y acciones. Nuestro gobierno tiene 10 años de acciones, con aciertos y errores, pero cuando ha tenido que optar entre los intereses de los empresarios o de los trabajadores, ha elegido a los trabajadores. No quiere decir que no hayamos cometido errores, o, como dijo la presidenta del Argentino Junior, aún nos falta mucho. Cuando tenemos que optar para discutir política internacional, entre ir corriendo a la Embajada de Estados Unidos a contarle qué pensamos de nuestro propio país, o decidir en función de los intereses de Argentina y de América Latina, me parece que es claro que nuestro gobierno ha decidido en favor de los intereses nacionales y de América Latina. Fue en Mar del Plata donde se le dijo no a la ALCA. Ahora, hace 10 años de esto, ¿no necesita otra cosa la sociedad? No digo bajar los sueldos, obviamente que no, pero hablan de que ustedes pelean mucho, que confrontan mucho, que avanzan contra la justicia. Eso es eludir el debate de fondo. Pregunta, cualquier trabajador, daba el ejemplo de la presidenta, pero vamos a un ejemplo más doméstico. Usted debe intercambiar ideas con su señora dónde se va de vacaciones, o deben intercambiar ideas con su hijo qué carrera va a seguir, o si va a ser una inversión, o si hay que ahorrar, o si no hay que gastar. El hombre es un animal político, de debate, de discusión. Si se da en el marco de la legalidad, en el marco del derecho, en definitiva, ¿qué es la democracia? Es un sistema donde hay tensiones, de intereses. ¿Para qué existe un Senado? ¿Para qué existe un poder legislativo? Para discutir. ¿Para qué existen 3 poderes que hacen equilibrio? Para actuar interdependientemente, pero siempre en tensión. Eso no es malo. Lo que pasa es que hay grupos políticos que hablan de moderación, hablan de que no quieren discutir, porque para ellos es más fácil preguntarle a Techín, a la sociedad rural o a Clarín, pero qué hay que hacer. Me está diciendo que cualquier alternativa que no sea el kirchnerismo o el cristinismo va a ser un pacto con las corporaciones. Bueno, lo vimos en la 125. Bueno, pero eso pasó hace tiempo, sí, con otros protagonistas. No pasó hace 100 años, pasó hace 4 años. Lo vimos con el Grupo A, lo vimos en la Ley de Medios, lo estamos viendo ahora. Cuando el gobierno plantea democratizar la justicia, se oponen en bloque sin saber por qué. Hay diputados que han dicho que ni sabían cuál era el proyecto. Basta con ver el fallo de la Corte Suprema. La Corte emitió un fallo claramente político, pero no puede explicar en ningún párrafo
por qué la ley es Cuando anticonstitucional. usted dice que la Corte emitió un fallo político es cuando se opuso a la elección de los consejeros de la magistratura. No, digo que es político porque dice que la ley es inconstitucional y no lo puede fundamentar. En cambio, el doctor Zaffaroni, que votó a favor de la constitucionalidad, cuestionando cuestiones de la ley, explica claramente que la ley no es anticonstitucional y no está mal que la Corte falle políticamente. Lo que hay que dejar es de hablar cuestiones vacías y hablar las cuestiones de fondo, que son las que le preocupan a los argentinos. Ah, bueno, pero hay maneras de hablar. El gobierno, más que hablar, aprieta el acelerador y va para adelante. No consulta, no hay búsqueda de consenso, no hay mesa de diálogo, no hay nada. Pero si una ley se trata en el Parlamento, donde están Un Parlamento donde es mayoría el oficialismo y algunos califican de escribanía. Bueno, está bien. A ver, cuando fuimos minoría y la mayoría la tenía la oposición, no se ponían de acuerdo ni siquiera para ver qué iniciativa llevaban adelante. Si el pueblo nos da la mayoría, en el marco de la democracia, la usamos en función de nuestros proyectos. No engañamos a nadie. Hicimos lo que la presidenta planteó en la campaña y vamos a seguir haciendo lo que somos la única fuerza nacional que tiene una conductora que además preside la nación y decimos en voz alta lo que vamos a hacer. Al que no le gusta, la reforma de la justicia sigue vigente, va para adelante. Y vamos a tratar de hacerla. Lo que se califica como lucha contra las corporaciones igual. Pero a ver, nosotros tenemos una idea de que la justicia funciona mal. En el derecho, en el ámbito penal, en el ámbito laboral, en el ámbito civil. Queremos reformarla. La Corte nos dijo que no. Respetamos el fallo de la Corte, aunque no lo compartimos. Lo acatamos, aunque no estamos de acuerdo. Pero no estamos impedidos de seguir buscando otros caminos, siempre dentro de la ley. ¿Y esa es la reforma de la Constitución, por ejemplo, que es un camino para reformar la justicia? Para mí no está en la agenda de la sociedad, pero hay otros compañeros que piensan que sí. Para mí en la agenda de la sociedad está defender el trabajo, defender el salario, defender el mercado interno, defender la industria nacional, proteger a los más humildes, es decir, proteger nuestra economía ante un... ¿Qué hacen los gobiernos en Europa hoy? Inglaterra, Francia, Suecia, Alemania, Italia, España. ¿A quién defienden? ¿Al pueblo o a los poderosos? A los poderosos. ¿Qué le pasa a nuestro principal socio de la región, Brasil? Tiene problemas, no nos alegra. Ojalá los pueda resolver. Nosotros como gobierno debemos pensar en defender a nuestro pueblo, que no importa quién va a votar. Pero si nuestro pueblo está consolidado en un mercado interno, con trabajo, Argentina va a crecer 4% este año. De acá a fin de año va a haber 100.000 millones de pesos al mercado interno, al consumo. Eso es lo que nos importa. También hay inflación, Chino. Es un tema discutible. Ayer descubrí que Clarín, que dice que tenemos el 30% de inflación, publica los viernes a un costadito el changuito y parece que en un año la inflación fue del 14% y Bonelli dice que fue del 30%. Claro que hay cuestión de precios. Lo que se sabe de la inflación, no sé con certeza el número, pero es alta. Bueno, que no sepamos con certeza, en el caso Bueno, suyo, no sé en el caso suyo, claro, porque yo no confío en el INDEC, pero bueno. o en el mío, no somos especialistas. No, bueno. Pero que especialistas digan que es del 30, como Marcelo Bonelli, es una mentira. Hay tensión de precios, por supuesto, lo dice la presidenta todos los días. Hay voracidad de los grupos económicos, se forman precios por encima de los valores reales. Tenemos el caso del trigo. Hay trigo para el mercado interno en cantidad suficiente y ha aumentado y se ha incrementado, incluso falta. Ahí lo que se nota... Bueno, el Consejo de Gobierno es cómo hacer pan en casa. Sí, es un consejo risueño, simpático. Lo que debemos hacer como Estado, además de aconsejar cómo hacer pan casero, es una práctica interesante para hacerla, se la recomiendo. Debemos ir sobre los formadores de precios y ponerle más límite. Y eso es discutir y confrontar en el marco del derecho para defender al ciudadano común. Hay otros que no lo quieren hacer. Dicen, no hay que discutir. Entonces que pongan el precio que quieran. No lo vamos a permitir. No vamos a permitir que pongan el precio que quieran. No vamos a permitir que le saquen la plata de su bolsillo. Porque la obligación del gobierno es defender a todos los argentinos. Gracias, Chino, por haber venido y por el esfuerzo. Gracias a usted.